La palabra en esta tarde se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante, al versículo 4. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. La palabra en esta tarde nos habla acerca de Abraham, que es conocido como el padre de la fe, y como bien nosotros sabemos, Abraham fue escogido por Dios, a pesar de que podían haber habido muchas personas que podían haber sido escogidas, pero Dios siempre hace lo contrario a lo que el hombre piensa. Abraham era un hombre que no tenía hijos, no tenía descendencia, pero Dios le dijo que iba a tener descendencia. A la edad de 75 años, Jehová le dice que salga de su tierra y su parentela, una edad que no es como una edad común para emprender nuevas cosas o nuevos caminos, pero Abraham creyó a Jehová, y aunque en el caminar de su vida pasó por diferentes cosas, diferentes pruebas, hubieron cosas que lo hicieron salirse de la palabra que Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ese contexto podemos entender que él se equivoca y se sale de lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿cierto? Entonces la palabra en esta tarde es para recordarnos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que quizás nosotros lo iniciamos. Muchas veces nosotros decimos que Dios no nos ha hablado a nuestra vida, que no hemos escuchado su palabra, que no hemos escuchado su voz, pero quizás sí lo hicimos cuando comenzamos este camino, como así lo hizo Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Dios también, nosotros en algún momento le dijimos: Señor, nosotros queremos ir servirte si tú nos das tal cosa, ¿cierto? Si nos das salud, si nos das vida, si le das salud a mi hijo, yo te voy a servir hasta que muera. Entonces usted ahí trazó su camino le dijo: yo voy a servirte hasta donde sea. Usted no hizo letras chicas, usted no le dijo: si siempre me va bien, yo entonces te voy a servir. Si siempre mi economía está bien, entonces yo te voy a servir. Si el país donde yo vivo siempre está bien, entonces yo le voy a servir. Sino que usted le dijo: si usted me entrega esto, si usted me da la salud, si usted me devuelve a mi hijo, entonces yo le voy a servir. Entonces muchas veces nosotros en el camino del Señor nos olvidamos de lo que dijimos al Señor y olvidamos esta promesa. Abraham también tuvo ese problema. Dice que él salió de camino a donde Dios le había dicho, y en el camino dice que hubo problemas, dice que hubo una gran hambre en la tierra y él buscó Egipto para refugiarse, para evitar pasar por el hambre que había en ese momento. Quizás a nosotros muchas veces nos sucede lo mismo, que queriendo, ¿cierto?, hacer la voluntad de Dios, las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestro país, nos desvían de la voluntad de Dios y olvidamos que un día le dijimos: te vamos a servir hasta el fin de nuestra vida, ¿cierto? Y buscamos las cosas del mundo y buscamos el refugio de este mundo para poder, o pensamos que de esa manera podremos sobrevivir, olvidando que Dios, si nos ha hecho una promesa, ¿cierto? Si Él nos ha dado su palabra, entonces quiere decir que Él nos va a proteger. Quizás en la misma palabra de Dios usted puede encontrar en el libro de Daniel que Él hizo todo lo contrario a lo que haríamos nosotros en esta situación. El libro de Daniel cuenta la historia de cuando Nabucodonosor atacó a Jerusalén, la sitió en 3 oportunidades. La tercera fue la definitiva y destruyó el templo y se llevaron cautivos a todos los principales que había en la ciudad. Entonces, en esa situación, nosotros podemos entender de que no fue algo fácil para Daniel el poder hacer lo que él hizo, porque quizás uno lo lee y no lo piensa mucho qué es lo que sucede en la vida de Daniel, pero a él le dicen: mira, esta es la ración que hay para ustedes, que es lo mismo que come el rey, y este es el vino que ustedes tienen que tomar porque es el mismo que toma el rey. Esto ha sido dicho por el rey para que ustedes lo cumplan y ustedes lo coman. Entonces Daniel dice que no, que él no iba a comer eso, sino que le dieran legumbres para comer y que le dieran agua para beber. Entonces de aquí usted puede entender que no había en ese momento alguien que le hubiese dicho a Daniel o a los compañeros que él tenía, ¿cierto?, en ese momento,
que eso no lo debían hacer, sino que había sido lo que había sido enseñado en ellos de cómo debían servir al Dios al cual ellos servían, al cual ellos creían, ¿cierto? Que era Jehová. Entonces a ellos se les enseñó que ellos no debían comer comidas sacrificadas a los ídolos. Y Nabucodonosor lo que hacía era servir a un Dios ajeno a Jehová. Aunque después usted en el camino va a entender, ¿cierto? Si lee el libro de Daniel, que ellos, a pesar de que estaban en cautividad, hicieron entender a este rey que fue muy, eh, muy, a ver, fuera de lo común para conquistar, ¿cierto? Él hizo gran daño a quienes conquistó, pero a pesar de todo eso, a pesar de cómo tenía el corazón Nabucodonosor, él pudo llegar a reconocer que Jehová era el Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos va a llevar a poder hacer su voluntad, si nosotros seguimos su mandamiento, si nosotros nos guiamos por su palabra, quiere decir que nosotros vamos a tener ganancia, vamos a tener vida eterna, salvación, pero eso quiere decir que hay que, como diría cierto los predicadores antiguos, hay que pagar el precio. Y eso es quizás lo que las personas no están acostumbradas a hacer, o es lo que quizás a las personas les cuesta hacer, ¿cierto? Cuando Abraham escucha la voz de Dios, él ya tenía 75 años y el camino era largo, no era un camino corto ni un trayecto corto, era un camino también al cual él le dice, y yo te mostraré la tierra a la cual has de poseer, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros queremos que el camino que nosotros recorremos, queremos que tenga un inicio y que tenga un fin claro, pero normalmente Dios está tratando con el hombre en el caminar. Dios está tratando, ¿cierto?, con nuestro carácter, con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces nosotros no podemos pedirle a Dios que nos dé una explicación del por qué pasan las cosas. Cuando nosotros vemos hoy en día la situación que se vive en nuestro país, ¿cierto? Muchos dicen y citan el Salmo 91, ¿cierto? Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora, con tus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, pero cuando usted ve este texto, ¿cierto? Este Salmo 91, que es de gran ayuda para las personas, para los creyentes, usted tiene que entender que en ese Salmo también hay requisitos para que Dios pueda actuar en la vida de las personas. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir que usted está siempre en contacto con Dios, quiere decir que usted está sirviendo a Dios, quiere decir que usted está percibido de la voluntad de Dios en su vida, en su quehacer, en su día a día, en todo lo que hace, ¿cierto? Usted pone por delante a Dios. Entonces cuando dice, ¿cierto? Nos habla este salmo y dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros en realidad estamos trabajando para Dios cada día, estamos haciendo su voluntad, pero si nosotros no estamos cerca de Dios, si nosotros no estamos bajo su amparo, bajo su refugio, entonces ¿cómo esperamos que Dios guarde, ¿cierto?, nuestra vida? Si no es una cosa de que yo pueda llamar a Dios cada vez que lo necesito, y cuando no lo necesito lo dejo entonces de lado. Eso no funciona así en la vida del creyente, no funciona así de la vida del que dice que es cristiano, de que es seguidor de Cristo. Entonces, en esta tarde yo quisiera que usted meditara en la palabra de Dios y cómo Abraham, a pesar de todas las dificultades que tuvo, ¿cierto?, cuando se apartó de Egipto y le dijo a su esposa, ¿cierto?, que no dijera que era su esposa porque estaba poniendo en peligro su cabeza, porque el faraón sí decía que la esposa de Abraham, ¿cierto?, era bonita. Entonces decía que los faraones y los reyes en esos tiempos, si les gustaba a la mujer, mataban al esposo y se quedaban con la mujer, no. Entonces ese es el contexto en que se da el por qué él le dice que no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana. Y dice que Faraón llegó a oídos de él que era muy hermosa. Sarai llega al oído que es muy hermosa, entonces dice que la manda a buscar, por cierto, y le da muchos regalos a Abraham en favor de poder dejarla como su esposa a su esposa. Y él yerra totalmente el camino porque no es la voluntad de Dios el que él entregara a su esposa a Faraón, ni al rey, ni a nadie, sino que era que él hiciera su voluntad, que creyera en él, que le iba a llevar a la tierra que él le había prometido, que le iba a hacer una gran nación de él.
Pero Abraham en ese momento no entendió lo que estaba pasando, no entendió que la voluntad de Dios no era que él la tergiversara ni tratara de ayudar a Dios tampoco, sino que era el someterse a la voluntad de Dios, el someterse a lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Y el poder entender que iba a ser el pueblo escogido tampoco, o sea, no hay hombre que pueda quizás entender lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Entonces cuando nosotros pasamos muchas veces por dificultades, por cosas que no quisiéramos pasar, decimos, ¿estará Dios con nosotros todavía? ¿Estará Dios en nuestra vida? Y yo creo que ciertamente que Dios está en la vida de cada uno de nosotros, pero el problema es que nosotros nos olvidamos que Dios tiene sus propios proyectos para nosotros y los proyectos que Él tiene para nosotros son los que verdaderamente sirven. Yo espero que esta palabra les sirva a ustedes, que no olvide que Daniel, para poder hacer todo lo que hizo, para llegar al lugar que pudo llegar, ¿cierto? Por sobre todos, al igual que Josué, ¿cierto? Y los grandes hombres de Dios que pudieron llegar a grandes estaturas, lo hicieron primero pasando por grandes dificultades, grandes persecuciones, grandes cosas que eran quizás totalmente opuestas a lo que debería pasar en su vida, ¿cierto? José dicen que era un hombre, ¿cierto? Totalmente temeroso de Dios en todos los ámbitos, pero dice que estuvo preso, dice que la esposa de Potifar quiso estar con él, ¿cierto? Porque era hermoso también de parecer, pero dice que él no cayó ante nada de eso, sino que decía cómo él iba a faltarle a su amo si el amo había puesto todo en las manos de él y cómo él le iba a faltar, ¿cierto? Iba a ser una deshonra para el Dios al cual él servía. Entonces así muchas veces nosotros, quizás por justificar, ¿cierto? El momento, por justificar lo que está pasando, caemos en errores y dejamos mal puesto el evangelio que nosotros predicamos. Entonces, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? En donde pasan tantas cosas que quizás uno a veces quisiera arreglarlas de otra manera, quizás quisiera recurrir a las cosas que el hombre, pero mire, la palabra de Dios dice que el hombre que confía en el hombre está totalmente equivocado y totalmente errado. Por más que nosotros queramos que el hombre, ¿cierto?, arregle, o los políticos directamente arreglen nuestros problemas, eso va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado, solamente que nosotros dejemos estas cosas a la voluntad de Dios y que Él pueda hacer el cambio en la vida de las personas. Entonces, lo que pasa es que el gato quería salir. Entonces, esa es la palabra para esta tarde. Si usted quiere seguir revisando la palabra de Dios, siga usted buscando. Vea, ¿cierto?, cómo Daniel pudo, a través de todo lo que él hizo, ¿cierto?, a través de ser fiel a Dios, de ser fiel a su palabra, él conquistó grandes lugares sin siquiera a lo mejor quererlo, sin siquiera a lo mejor esperarlo. Porque Dios, ¿cierto?, enaltece a aquel que le busca. Pero aquel que busca altura, Dios no lo va a enaltecer porque no está preparado. Entonces quizás nosotros muchas veces queremos llegar a lugares altos, queremos muchas veces hacer grandes cosas, pero la verdad es que nosotros deberíamos siempre estar preguntándole a Dios si es eso realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿cierto? Si Dios quiere realmente que yo sea un predicador, si Dios realmente quiere que yo lleve su palabra a tal o cual persona, porque no basta con que yo quiera, sino es con que Dios me envíe. Entonces no olvidar que Abraham pudo cumplir, ¿cierto? Cuando, imagínese usted la fe que tuvo Abraham, que cuando después le dijo, dame tu hijo, ¿cierto? Y en sacrificio, aquel hijo que le había costado tanto, aquel hijo que había esperado por tantos años, ¿cierto? Y le da a ese hijo y Dios después se lo pide en sacrificio, pero Abraham no lo dudó y fue y lo entregó, ¿cierto? Le preguntaron sus criados dónde iba y le dijo a ofrecer sacrificio y volvemos. ¿Por qué? Porque tenía la fe que Dios, aunque él lo ofreciera en sacrificio, Dios le iba a devolver igual un hijo. Entonces, quizás eso es lo que nos falta a nosotros, el poder confiar así como Abraham confió. Si usted ve la palabra, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, usted puede encontrar que hubieron grandes cambios, ¿cierto?, en estas personas que creyeron en Dios, porque creyeron, que tuvieron fe. Si usted lo ve en el libro de Daniel, ¿cierto?, como le decía, ellos, a pesar de que pudieron, ¿cierto?, conocer a este rey Nabucodonosor no de la mejor manera, como diríamos nosotros, no de la mejor forma, sino que lo conocieron porque fueron llevados deportados a ese lugar, o como diríamos nosotros, ¿cierto?, fueron llevados cautivos. Pero aún así, ¿cierto?, dice que
cuando Nabucodonosor quiso hacerlo por la mala, ¿cierto? Convencerlo de que sirvieran a su Dios, al Dios de Nabucodonosor, dice que Dios ahí estaba con ellos, acompañándole. Entonces dice, cuando mandaron, ¿cierto?, a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, dicen que la lectura dice que en el libro, en el capítulo 3 de Daniel, versículo 25, y dijo Nabucodonosor, dijo estas palabras, dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, ¿cierto? Haciendo referencia, ¿cierto? Al que estaba viendo era a Jesús, si uno pudiera analizarlo después en el tiempo, lo que está haciendo es ver al Hijo de Jesús, pero él lo creyó, él lo entendió así, por eso que dijo, salgan de este lugar, salgan del horno. Y dice que sus ropas no estaban dañadas, ni olor a humo tenían siquiera. Entonces Dios hace cosas maravillosas con aquellos que confían, con aquellos que creen. Qué difícil es creer, ¿cierto? Cuando uno está pasando por una prueba difícil, como cuando le digan, ¿cierto? El horno está ardiendo y ustedes tienen que entrar ahí. Imagínense la prueba para esos 3 jóvenes que tuvieron que entrar. Y después dice en el mismo libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37, ¿cierto? Ya hablando directamente Nabucodonosor acerca de la experiencia de él con Jehová Dios, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, ¿cierto? Nabucodonosor, después que fue enajenada su mente y estuvo paciendo igual que los animales en el bosque, pudo entender que Dios era el único Dios verdadero y que podía quebrantar al más soberbio, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto? Podemos nosotros también entender que la palabra de Dios nos lleva a poder glorificar su nombre y creer en Él cuando la dificultad sobreabunda. Podemos entender que Dios también puede estar con nosotros. Quisiera buscar por último en el libro de Corintios, no lo anoté, pero hay una parte donde el apóstol Pablo hace también la cita acerca de esto, y podemos nosotros entender que esta persona, ¿cierto?, que era el rey Nabucodonosor, vivió como anticipado, ¿cierto? Lo que hoy para nosotros es cierto, él lo pudo ver antes, ¿cierto? Acerca de Jesucristo, que era el Dios verdadero, acerca de Jesucristo, que era el Dios que iba, ¿cierto?, a rescatar y a salvar a aquellos que estaban perdidos, ¿cierto? A través de este horno en donde nadie quizás había podido ser salvo, ¿cierto? Nadie se había podido salvar de este castigo que Nabucodonosor quería hacer como ejemplar, ¿cierto? Aquel que no sirva al Dios que yo sirvo, entonces va a morir de esta manera. Pero Dios tenía preparado otra cosa, Dios tenía preparada otra forma, otra manera de que aquellos que creían en Él pudieran entender, ¿cierto?, la gracia y la sabiduría de Dios. Entonces yo les dejo este mensaje y ojalá su fe sea más firme, ¿cierto?, cada día, y usted pueda entender que si bien es cierto, Dios nos da cada día alguna dificultad, nos permite, ¿cierto? Permite que hayan dificultades en nuestra vida, pero también hay salida. Que usted pueda entender que Dios va a acompañarle cada día, por muy difícil que se vea el cielo, por muy oscuro que se vea el cielo, usted no confíe en el hombre, sino que confíe en Dios. Usted no confíe en las promesas que el hombre le puede hacer, porque lo más seguro es que después se le olviden. Pero cuando Dios le promete algo, tenga por seguro que nunca se le va a olvidar. Y en algún momento de su vida, en algún momento de lo que usted está viviendo, Dios se va a acordar y le va a entregar lo que usted le está pidiendo. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y el de mí tenga su misericordia.